Seguimos transitando primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia y nos vamos a la comunicación telefónica porque estamos en contacto con Luis Delía. Luis, buen día. Mariano Campelone te saluda. Gracias por atendernos. Buen viernes. Bueno, buen día y buen viernes. ¿Qué tal? Bien. Luis, un día muy particular, ¿no? Un revés de la justicia con respecto a una decisión del gobierno de quitar el asueto a los empleados públicos, algo que no tuvieron tiempo de discutir. Así que bueno, Día del Empleado Público Nacional. Sí, bueno, pero nos tiene acostumbrado a estas cosas este gobierno que siente un profundo desprecio por los más humildes, en particular por la clase trabajadora, ¿no? Ah, Gente, sí. no te escucho, perdón. No, digo, no me extraña en la concepción ideológica, filosófica del gobierno está esto, ¿no? El Estado ausente, el Estado que usa la motosierra para castigar a los de abajo siempre, ¿no? En, Bueno, es- en esto que me decís, porque te voy al hueso directamente, con esto que me decís, ¿no crees que hay un síntoma raro? Porque los sectores populares, que son los más afectados por la motosierra, en un montón de asuntos, de cuestiones en el país, seguirán y siguen apoyando de alguna manera al gobierno de Javier Milei. ¿Seguirán apoyándolo? mira, este experimento ya se hizo en Brasil con Bolsonaro. Mm, Llenaron el país de granjas de trolls y de bots, impusieron un modelo, metieron preso a Lula mm. 2 años, bueno, finalmente a los 4 años Lula volvió a ser presidente y la Corte Suprema del Brasil terminó pidiéndole disculpas y los trabajadores y los pobres del Brasil volvieron a votar en favor de sus intereses. Digo, esta operación ya la hicieron en Brasil y ya sabemos que termina mal, porque el determinante de todo es la economía, y la verdad la economía está muy mal, ¿no? Volvemos a tener 9 millones desocupados, digo, un desastre. Hoy es el día de las micropymes y de las pymes, las pequeñas empresas, y decíamos, ¿no? Si todavía las hay y están sobreviviendo, rascando el fondo de la olla de alguna manera, y medidas que afectaron muchísimo y que ahora se están dando cuenta y empiezan a recoger el hilo del barrilete. Sí, pero digo, a ver, esto se llama neoliberalismo conservador. Mm, Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, el magisterio, lo califica como enemigo de la humanidad, y cada vez que se aplica termina así, ¿no? El endeudamiento externo. Mire, el mismo tipo que endeudó la Argentina con Macri en 140.000 millones de dólares entre el Fondo Monetario, las multilaterales de crédito y los buitres, y que fueron fugados totalmente al extranjero por 20 vivos, los mismos que se juntan ahí cerca de Bariloche en reuniones exclusivas. Bueno, el mismo tipo que hizo eso, en vez de estar preso, está el ministro de Economía haciendo lo mismo, con la excusa del tipo de cambio. Mire, a mí cuando me vienen con la inflación y qué sé yo, digo, a ver, el 19 y 20 de diciembre del 2001 había cero inflación, es más, había deflación, sí. pero también había cero consumo popular, la gente no podía comprar nada, y todo terminó muy mal. Mi único miedo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Que de la Rúa, con 38 muertos, se subió al helicóptero, cargó a Bullrich y a Sturzenegger y se fueron. Sí, ¿Ah? sí. Hoy no es así. Hoy están dispuestos a matar los que sea necesario para quedarse y consolidar ese proyecto. Me llevas a ese momento de la historia y haciendo un análisis decimos, bueno, esto comenzó de alguna manera con los movimientos piqueteros en ese momento,
era una situación crítica, pero hubo una reacción de la clase media en la República Argentina que empezó a acompañar a estos movimientos piqueteros, una clase trabajadora media que se vio muy afectada por esas medidas económicas y terminó generando esta cuestión social, este estallido social que le cuesta el cargo a De la Rúa. Y en esto, ¿qué pasa hoy con los movimientos piqueteros con la situación actual? Bueno, nos estamos juntando, estamos viendo. Mire, en aquella época, el 27 de enero del 2001, ¿sabe por qué me acuerdo? Porque ¿Por era qué? mi cumpleaños. Ah, bien. Este, el 27 de enero del 2001 hicimos una marcha colosal, ya caído de la Rúa, que fue piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y hubo 200.000 personas caminando al Congreso. Bueno, fueron días dramáticos para la Sí, Argentina. Hoy hay sí, que usar mucha inteligencia. Quizás estamos pensando en cosas que hacía Lech Walesa en Polonia, aunque parezca medio de derecha, esto en tiempos de la Unión Soviética. sí. Estamos pensando quizás en ocupar el santuario del Sagrado Corazón en La Matanza, que es el corazón de la fe del pueblo matancero, Mm, estar allí 10.000 compañeros, y usar eso como bastión de resistencia. Hay mucho acuerdo con los curas del lugar, y el gobierno legalmente no puede hacer absolutamente nada. Y bueno, si a Walesa le fue bien con la Unión Soviética, ¿por sí, qué no a nosotros, no? Como método de lucha, digo, ¿no? sin duda, sin duda. Vuelvo a lo que me decías, ¿no? De lo que es la figura de Caputo, el ministro de Economía, que enfrenta presiones del Fondo Monetario Internacional para que libere el dólar. Pero acá se está profundizando una intervención. No, claro, si se libera el dólar, va a haber una hiperinflación de nuevo y bueno, terminamos en un caos tremendo, y bueno, esas cosas ya las vivimos, digamos, este, eh, con Alberto Fernández, tuvimos ahí 140.000 millones de deuda, Mm, la pandemia más grande de la historia argentina, y la sequía más grande de los últimos 100 años, ¿no? Se generaron condiciones muy complejas. Bueno, en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad y habrá que facturar también a las multilaterales de crédito, este, a la hora de establecer prioridades, ¿no? No puede ser que los países centrales fomenten este tipo de experiencia y después vengan por la enajenación de los pueblos, ¿no? lógico. Que pagar las deudas signifique quedarse con el litio, con el oro, con el gas, con el petróleo, con el agua, Los no, recursos, ¿no? digo, O sea, energía, estamos de acuerdo, ¿no? Vienen por los recursos, se dijo ya por 2011, lo decía Cristina en su momento, vienen por los mira, recursos, vienen por sus derechos, y en esto se avasalla, digamos, y hay un sector de la sociedad que no se explica uno, pero acompaña esta idea. Ahora, hay una sociedad que quiere ver sangre, hay una sociedad que disfruta del daño al otro, hay un daño colateral, ¿no? Ese empleado, esos miles de empleados que han quedado afuera y bueno, son ñoquis, o sea, el del CONICET es ñoqui, es ñoqui. Hay una gran problemática con lo que se ha generado desde lo social, ¿no? bueno, el gorila es un personaje viejo en la cultura argentina, Mm, pero normalmente ese tipo de visión termina derrotada, ¿no? Digo, a ver, hoy,
digamos, hoy, ¿cómo hacemos digamos, para que esa mirada pueda ser mayoritaria y consolidarse? Sí, Digamos, eso, si se quiere, para los barrios de la zona norte de Cava. No claro. creo que en el resto del país eso tenga, ni siquiera en el conurbano tiene eco. Hoy la situación del gobierno en el conurbano de Buenos Aires, donde vota el 40% del padrón nacional, es muy mala, está muy mala. Llegan a octubre con este dólar planchado. Si se va el dólar como se estipula, digamos, si no lo intervienen, sería un dólar de aproximadamente 1.700 pesos. Entonces, esto, como decís vos, es una inflación elevadísima. Aunque la quieran dibujar como la dibujen, acá hay una problemática. La gente no está pudiendo poner el plato, calidad de comida en la mesa, ni las dos comidas centrales. Hay un problema ya básico, ¿no? Que es de alimentación en la República Argentina. Sí, sí, sobre todo mucha gente que se va a dormir sin comer, ¿no? Particularmente los jubilados, ¿viste? Hay que ver, no sé cómo está la cosa en Córdoba, ¿no? Pero acá en la capital federal, miles de personas durmiendo en las calles, ¿no? Con este frío, con esta... Bueno, hay mucha actividad solidaria también, pero Bien, con eso no alcanza, ¿no? en, Lo normal es que claro, la gente coma en su casa, ¿no? ¿O no? lógico, exactamente, sí. El asistencialismo llega un momento que sea momentáneo o que sea por una situación transitoria, está bueno, pero llega un momento que eso tiene que ser transitorio, no puede extenderse en el tiempo. La situación de Córdoba, Córdoba es una provincia productora, es una provincia de las más ricas, y por eso el cordobés también tiene esa tendencia más rígida de derecha, ¿no? Tenemos, de hecho, un peronismo de derecha hoy en día, lo que es hace años el Hacemos Unidos por Córdoba tiende a ser un peronismo más de derecha, ¿no? De hecho, Eh, yo, sí. yo tengo una cosa que siempre digo que no sé si a los cordobeses les gusta. Me pregunto si la perla terminó en la cabeza de los cordobeses, ¿no? Mm, Digo, ahí hubo 5.000 detenidos desaparecidos. Era porque la Córdoba de los 60, 70, 80 era una Córdoba que era el corazón transformador de la Argentina, digo, los grandes dirigentes sindicales, políticos, las grandes movidas. Bueno, en estos días se cumplió un nuevo aniversario del Cordobazo. Digo, tiene una riqueza histórica tremenda. Ahora también hubo 5.000 muertos en La Perla, ¿no? sí, sí. Eh, es parte de nuestra historia, lo vivimos, particularmente nosotros lo trabajamos este 24 de marzo. Me llevas a un punto, ¿no? Esta cuestión de la reconciliación nacional, imposible por el pueblo bombardeado en el 55, es imposible esta reconciliación nacional. Irán, Israel, Eh, Estados Unidos, patria grande. bueno, hay que encontrar un modelo de país que nos contenga a todos, ¿no? Y es que es complejo, ¿no? Es muy complejo. Ustedes tuvieron algún personaje que jugó fuerte ahí, ¿no? El papel de Primatesta no fue cualquier cosa, ¿no? Sí, señor. Así que, pero sí hay que encontrarle la vuelta, a encontrar, este es un país inmensamente rico, saqueado permanentemente, ¿no? Y saqueado siempre por los mismos. Entonces, bueno, yo tengo una esperanza. Perón solía decir que la política realmente la que valía, la más importante, era la política nacional, ¿no? Perdón, internacional. Porque de ahí derivaba todo, lo demás es relativo. Y yo creo que en el mundo se está produciendo un potente cambio de hegemonía que se expresó en esta guerra de los 12 días, y esa línea se va a profundizar.
Este, ¿Es una paz creo real que la que anuncia Donald Trump? ¿Es una verdadera paz o es real que Israel en esto se estaba quedando sin armamento y no iba a poder con Irán? bueno, se cayó el mito del Israel invencible. Hoy el 40% de Tel Aviv está destruido, ¿no? Ujú. Este, y no fue Irán, Irán fue atacado acá. Irán estaba dialogando con Estados Unidos, un día hubo una tensión en el diálogo y vino Israel y bombardeó, y mató 80 personas y hubo 300 heridos. Eso es algo inaceptable. Ahora, a ver, bombardearon 3 plantas nucleares, ¿no? De Irán, que yo Sí. conozco a las 3. Yo hace 4 meses estuve en Teherán, ¿no? Ujú. Este, y, y como es, claro, tuvo 2 semanas anunciando que iba a bombardear Trump, y cuando bombardeó 3 plantas vacías. Lógico. El uranio enriquecido lo habían sacado de ahí, porque si hubiese estado el uranio enriquecido teníamos 3 Chernobyl. Claro. Eh, es más, ha- había más uranio enriquecido que en Chernobyl. La tragedia hubiese sido mucho mayor. Y la verdad, bombardeó los 3 lugares y en los 3 lugares no había nada. Se habían llevado el uranio enriquecido los persas. Ujú. Además yo llamé, hablé con la gente de la Cancillería y la verdad es esa. Hoy no hay un desastre de radiación. La propia Agencia de Energía Atómica salió a decir que no se registra radiación. Conclusión, adentro de las plantas no había nada. Digo, bueno, y que un país se haya por primera vez decidido atacar una base norteamericana, la base de Qatar, que es la base más grande de la región, Sí. que tiene 10.000 soldados, y digo, no lo hizo nadie eso, ¿eh? Digo, se tiraron 2.000 misiles hipersónicos, Sí. la cortina de hierro no existió. Las imágenes son terribles. Y ayer se enojaron porque había miles de iraníes en las Celebrando. calles Claro. Celebrando. festejando el triunfo, ¿no? Lógico. En esto me lleva a pensar, más allá de lo personal tuyo, digamos, y la mirada y la historia que tenés vos, pero ¿cómo ves la posición que toma el gobierno de la Argentina, el gobierno de Milei, con respecto a este conflicto, siendo que Argentina normalmente se mantenía en una posición neutral? De hecho, reclamaron muchos sectores de la República Argentina, decir, no acompañamos la mirada del gobierno nacional o las políticas exteriores, que es muy pobre en este gobierno, las políticas exteriores que está realizando, o muy fallidas, pero tomar una posición en este conflicto y no quedar en una situación neutral. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo lo viste? No, bueno, porque él está colocado acá por el sionismo nazi israelí. La bandera de él es la bandera de Israel. Es su secta religiosa es los Java Lubavitch, que son, bueno, acusados de cosas terribles, ¿no? Esa secta a la que pertenece, un tipo totalmente tomado por esa cultura. En este país, bueno, ¿qué le voy a decir a los cordobeses? En este país muy nacionalista y muy católico, ¿no? Medio cuando hace estas cosas nos sentimos ofendidos, y Ujú. además porque las hace desde la mentira. Fíjense, o fíjate lo que hace hoy, ¿no? Mm. Hoy manda a juicio en ausencia, como respuesta de Argentina, a los 10 imputados de la AMIA, ¿no? Sí. Vos sabés que el juicio en ausencia es absolutamente inconstitucional. Pero además hay un hecho que algunos se olvidan. De los 10 imputados, uno fue capturado en Londres.
Hadi Soleimanpur. Ujú. Este, y fue juzgado en Londres con el expediente argentino. ¿Sabe cómo terminó el juicio? Fue absuelto e indemnizado en 250.000 libras esterlinas, porque el expediente que mandaron era absolutamente trucho, hecho por el Mossad. Y te voy a regalar, ya que me llamaste, te voy a regalar Sí, una info que te va a gustar. Yo debo ser el único argentino que habló con Hassan Nasrallah. ¿Sabés quién es, no? sí, El jefe, el sí, jefe de Hezbollah, ¿no? sí, sí. Yo soy el único argentino que habló en el Líbano. Tuve una charla acá tranquila y le pregunté lo que le hubiese preguntado a cualquier argentino. ¿Ustedes hicieron el atentado a la AMIA donde murieron 85 argentinos? Este, y el tipo me dijo, me trató muy bien, me dijo, ¿y cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo para que nosotros hagamos un atentado ahí? Y me dice, mira, en el año 83, hacía 2 años, 3 que estaba el imán Khomeini en Irán. Estados Unidos nos fabrica una guerra con Irak, Sí, que a Irán le cuesta 300.000 muertos, ¿no? tal cual. El principal proveedor de armas medianas y livianas que tuvo Irán fue el gobierno argentino de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Sí, Y nosotros lo único que tenemos para con Argentina es agradecimiento por la ayuda militar que nos dio Alfonsín. Es más, ya una plaza al Terán le pusieron Plaza Argentina y yo lo cito ahora para que una avenida de Terán ujú. se llame Presidente Raúl Alfonsín, ¿no? Para terminar con esta mentira, porque vos le preguntás a los de acá de que se juntaron y planearon el ataque y... No, querido, si yo planeo un ataque es porque hay una razón. Y nadie de ellos me sabe explicar cuál es la razón para hacer un atentado en la Argentina de Irak. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. O sea, desmentido totalmente la responsabilidad, digamos. O sea, está clarísimo. La charla es Pero, impresionante pero al además, momento. hace 2 o 3 años salió, salió un, una señora inglesa, Sí. Annie Chacón, que fue jefa del MI6. Vos sabrás que el MI6 históricamente fue el papá de la Mossad. Son los que crearon la Mossad en Israel, ¿no? Mm. Bueno, esta mujer, después de investigarlo, dice, los atentados en la Argentina y en Londres, porque hubo uno sobre la embajada de Israel en Londres también, Sí, esos atentados, este, fueron autoría del Mossad para autovictimizarse, para iniciar una campaña en el mundo de autovictimización. Entonces, cuando yo veo la Argentina 30 años después gobernada por una secta religiosa israelí que está en función de los intereses de Israel, y que ha ido por todo, porque Milstein ha ido por todo, por el agua, por el oro, por el litio, por el petróleo, por el gas, por la cuestión financiera, por todo, por las tierras, el debate que hay con las tierras en la Patagonia. Y digo, bueno, esto es parte de un plan, ¿no? Parte de un plan. de alguna manera me deja sorprendido con este relato y venía pensando, ¿no? Y hoy se cumple un nuevo aniversario del pedido
de detención de Carlos Menem con la causa Río Tercero, lo que fue la explosión en Río Tercero, la conexión con Croacia, el armamento y todo lo que genera en ese momento, ¿no? Y todo lo que transitamos en la historia. Me sorprende, vuelvo a decir, lo que me acabas de contar es importantísimo. La mirada Pero, que es la marcha con el claro, infiltrado, de alguna manera, esto de quemarte los autos, viste, los móviles de algún medio y decir, bueno, fueron. claro. Es la victimización de alguna manera. Sí, sí, además, vos le preguntás a los radicales y Alfonsín vendió las armas a Irán por derecha, ¿eh? Está todo documentado en el Ministerio de Defensa, en fabricaciones militares. Fue todo legal lo que hizo Alfonsín, ¿no? Y cada vez que yo digo esto, no salta ningún radical a decirme eso no es cierto, ¿no? Además, yo en la Cámara de Diputados de la provincia, cuando era diputado, me sentaba al lado de Ricardito, con quien tengo una muy buena amistad y me parece muy buena gente, digo, tampoco me parece un hecho malo que Alfonsín haya hecho eso para que Argentina tenga recursos, me parece muy bien, ¿no? Luis, la última, porque se ha hecho muy extensa y no quiero robarte mucho tiempo y sé lo complejo que es, pero uniendo la historia que te acompaña a la de Néstor Kirchner, ¿no? Y con Cristina, ¿cómo vivís estos aciertos, los yerros de su gobierno, el intento de asesinato de Cristina y pensar hoy en una Cristina con una prisión domiciliaria, con el circo y el debate de si el balcón sí, el balcón no? Mira, muchas mentiras, ¿no? A ver, le piden, yo tuve 2 años con prisión domiciliaria Cierto. y recibí ministros, diputados, dirigentes sindicales, sociales, gran cantidad de personas todos los días y nunca tuve que pedir permiso a nadie. No sé por qué, porque uno en su casa recibe a quien quiere, ¿entiendes? Sí. Nunca pedimos permiso a nadie. Y el día que terminé mi condena y me corté ¿cómo es? La pulsera, Sí. que me dijeron, Delía, se corta la pulsera. No, me la corté porque el director del servicio penitenciario me dijo, Delía, no llego, cortátela, mañana me la das. Así fue. Y al lado mío había un juez de la Nación que me vino a acompañar, el juez Ramos Padilla, ¿no? Digo, hay mucha mentira en el medio, mucha mentira, y hay que buscar más la verdad, a ver, Cristina es una persona honesta, no tengo la menor duda. Ahora, el que la mete presa, Sí. que Mauricio Macri, tiene 224 causas por temas de corrupción. A mí me acuerdo siempre de la finadita Alcira Argumedo, que le gustaba recitar las 224 causas una por una, ¿no? Todo el mundo, una vez estuvo en el Congreso como media hora recitando cada causa, ¿no? Digo, y ahí con él no pasa nada. O en mi caso, que comparto una experiencia, Sí. alguna vez Julian Assange me manda un cable de Wikileaks, el cable 1222 de Wikileaks, búscalo, en el punto 4C. 1222. Sí. La ex embajadora de Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le informa a Washington que le pidió a Macri mi detención. ¿Te gusta el dato? Bueno. Encima conmigo lo escribieron, y te aclaro Sí. que Estados Unidos reconoció, en el caso Assange, que los 200.000 cables eran de ellos, ¿no? Vos no te imaginás qué motivo de orgullo eso es para mí, ¿no?
Sigue siendo quien gobierna entonces el portero del edificio, no el administrador. La cara visible es el portero. Pero es así, ¿viste? Realmente la justicia argentina no es independiente, y hoy nos pasa esto, ¿no? La verdad que te agradezco la comunicación, hay mucho más para hablar y ha sido un placer. Yo te agradezco el tiempo dispensado, ha sido un placer escucharte. Para muchos ya tengo los mensajes saturados, ¿viste? A mí a veces que sos Cuca, que sos Kirchner, que sos Peroncho, bueno. Pero lindo. Es más, reivindicás la figura de Alfonsín, has hablado muy bien de Alfonsín, me escriben los radicales, ¿viste que tenés que querer a Alfonsín? Me dicen algunos acá, concejales me están escribiendo de la ciudad de Altagracia, pero bueno. Mi hermano Sí. en La Matanza yo era concejal por el peronismo y mi hermano era presidente de la Juventud Radical, el tipo de Alfonsín, claro. Es que la política es muy linda, pasa que se ha arruinado, digamos, el manejo de la política se ha arruinado. La política es hermosa. Claro, es hermosa. Estoy a disposición, ¿eh? Luis, excelente viernes, te agradezco, te mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau. 35 minutos de la hora 8. Bueno, ahí está, pasada por Primera Mañana, Luis Delía, dirigente político-social. Bueno, hablábamos del país, de la situación internacional, fuertes declaraciones. La verdad que mucho para procesar de esta entrevista. Se nos extendió el tiempo. La verdad que le agradecemos a Luis. Siempre el lujo, el placer de trabajar así, con la producción. ¿Qué quiere que le diga? Hacemos periodismo. Estás escuchando la 103.